Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy y vamos a hacer, como ya es costumbre, el tema lo vamos a dejar totalmente abierto para que ustedes puedan hacer todas las preguntas acerca de cirugía estética que quieran hacer de cualquier tema. De modo que, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, tenemos unas preguntas acerca de la autoplastía, que si la realizas y cuál es la técnica que utilizas. Ok, bueno, la autoplastía es la cirugía para corregir la posición de los pabellones auriculares, usualmente cuando están muy abiertos, y esa cirugía la realizo bajo anestesia general. Es una cirugía que es ambulatoria y en la inmensa mayoría de los casos me puede tomar alrededor de unas 3 horas, más o menos, 3 horas y un poco más. Yo sé que en otros lugares es habitual que se haga con anestesia local, que se haga en un consultorio y que tome aproximadamente 1 hora, pero pues es radicalmente diferente el procedimiento. Cuando se habla de la técnica, digamos que puede ser una pregunta un poquito corta, porque en realidad cuando hablamos de autoplastía no podemos hablar de una sola técnica. Para que unas orejas queden debidamente corregidas, usualmente hay que utilizar un sinnúmero de técnicas dependiendo de cada caso. Pueden constar o consistir en, usualmente hacemos un corte en la parte posterior del pabellón auricular, en una zona que queda no visible, incluso desde la vista posterior del paciente. A través de ese corte vamos a despegar los tejidos blandos, la piel, algunos músculos que están allí, y vamos a aproximar el cartílago de las orejas desde la vista posterior y vamos a colocar, si esta es la vista posterior, supongamos que el corte lo hicimos acá, acá está el surco que queda entre la cabeza y la oreja, entre el cráneo y la oreja. Entonces hacemos un corte en esta zona, despegamos toda la piel en esta zona de acá y vamos a poner puntos de sutura que irían más o menos de aquí a aquí. Con lo cual se va a conseguir que la oreja se doble en este caso, hacia atrás. Entonces vamos a llevar las orejitas más cerca de la cabeza. Esa es una de las múltiples cosas que hay que hacer. Hay que hacer usualmente algunos otros puntos de sutura en el polo superior para que la oreja, al corregir la parte media de la oreja nos quede salida en el polo superior. Hay que hacer también una corrección con puntos en el lóbulo auricular, porque si no igualmente queda abierto cuando corregimos solamente la parte media de la oreja, y en muchos casos es necesario hacer adicionalmente un corte en la parte de adelante, más o menos, no sé si lo ven allí, pero más o menos en esta zona dentro de la concha auricular, desde la vista anterior, y recortar algún segmento de concha auricular, es decir, de la cavidad que tenemos inmediatamente afuera, digamos, del conducto auditivo, en esta zona de acá, para que si esa zona es muy grande, supongamos que es así de grande, la estamos viendo, esta es la parte de afuera, esta es la parte del cráneo, entonces si la pared posterior de la concha fuera muy grande, vamos a poder recortar un poco y hacer que la orejita también vaya de manera permanente e irreversible más cerca de la cabeza. De manera que eso, para citar tan solo algunas de las múltiples técnicas que se deben utilizar para corregir unas orejitas. Debo decir que cualquiera de esas dos incisiones, bien sea la que utilizamos en la vista posterior como la que utilizamos en la concha auricular, suelen cicatrizar absolutamente bien. Son quizás de las cicatrices que consistentemente veo que cicatrizan o sanan sin notarse en lo más mínimo, de modo que no hay que tener ningún temor de hacer estos cortes, ni siquiera en la parte del frente, porque no se van a notar, debido a que son zonas donde no hay en esencia mayores movimientos, por lo tanto las cicatrices no tendrán tensión y las cicatrices van a sanar prácticamente de forma imperceptible. Doctor, nos consultan que cuál es el tipo de anestesia que se utiliza. Yo uso anestesia general, no recomiendo
utilizar anestesia local para ese tipo de procedimiento. Yo sé que la inmensa mayoría de la gente lo hace con anestesia general, con anestesia local, pero yo no lo recomiendo. Creo que los porcentajes de insatisfacción de la otoplastía superan ampliamente los de cualquier otra cirugía, y cuando digo cualquier otra cirugía, digo cualquier otro procedimiento quirúrgico a los cuales un ser humano se pueda someter, de manera que eso es debido a que en la mayoría de los casos los procedimientos se hacen bajo anestesia local y no se pueden realizar de esa manera en forma completa, de modo que yo prefiero la anestesia general, y desde hace 21 años no hago una sola otoplastía con anestesia local, porque en esencia aprendimos que pues el cirujano tiene que trabajar cómodo para poder ofrecer el mejor resultado posible, y no simplemente por tratar de dejarse convencer de la paciente o satisfacer al paciente, acceder a hacer lo que el paciente pide, aunque quizás el paciente pues no sabe que el resultado va a ser muchísimo mejor con una anestesia general y se van a poder cumplir realmente sus expectativas en una cirugía que tiene un alto índice de insatisfacción. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente solamente recurre a hacer una de esas múltiples técnicas que he mencionado, y por otro lado porque el paciente que consulta por una otoplastía es un paciente muy especial, es un paciente que tiene un problema, digamos, muchas veces con sus orejas, un complejo con sus orejas sumamente profundo, arraigado, que hace que aún resultados que pudieran ser excesivos en muchas personas, los pacientes los consideran que todavía hace falta algún grado de corrección, o que hay que llevar las orejas más pegadas a la cabeza de lo que ya es normal. Entonces todo eso combinado no es un buen caldo de cultivo para que uno le permita al paciente además parecer el experto que debe decir con qué tipo de anestesia realizar. Por otro lado, cuando la cirugía se realiza con anestesia local, por lo que yo vi durante mis años de entrenamiento, tanto en Colombia como en Costa Rica, como en México y en los Estados Unidos, esa cirugía hecha con anestesia local probablemente es la cirugía más dolorosa que pueda experimentar un ser humano. Pero si la cirugía se realiza con anestesia general y en esencia se hace total y completamente sin una gota de sangre durante todo el procedimiento, la cirugía puede ser una cirugía donde no hay molestia en el posoperatorio o no hay dolor, más allá de una sensación de sentir apretadas un poco las orejas por la inflamación. O sea que la experiencia también es totalmente diferente en el posoperatorio, y el nivel de precisión que se puede obtener también es muy superior cuando se hace con anestesia general. Adicionalmente, son múltiples las maniobras que hay que hacer, no una sola, como se hace en muchos lugares, y entonces eso requiere tiempo, y usualmente los anestésicos locales no van a permitir que esa larga duración. Entonces el paciente que está bajo anestesia local se va a cansar, va a empezar a preguntar que cuánto tiempo falta, que qué hora es, que si ya van a terminar, y va a repetir eso cada minuto y medio, y entonces probablemente el cirujano, por más paciente que sea, va a hacer las cosas a la carrera, y el resultado no será satisfactorio finalmente ni para el paciente ni para el cirujano, aunque probablemente para el paciente definitivamente es para quien va a ser más negativa esa experiencia. Doctor, nos preguntan que si el resultado de una otoplastía es permanente. Debe ser permanente usualmente, pero de acuerdo con las estadísticas de procedimientos de otoplastía realizados bajo anestesia local, y donde usualmente se emplea una sola de estas técnicas que hemos mencionado, pues las posibilidades de recurrencia del problema son del 50% al menos. Ahora, cuando se hace el procedimiento con múltiples
maniobras o múltiples técnicas quirúrgicas bajo anestesia general, los resultados son permanentes, son irreversibles, de manera que es algo que va a ser permanente, no vamos a tener posibilidad de recurrencia. Y sobre todo cuando hacemos resección de la concha, cuando hacemos el corte aquí adentro, vamos a retirar segmentos de cartílago o segmentos de cartílago y piel que hacen que la oreja vaya digamos de manera irreversible más cerca de la cabeza, de modo que las posibilidades de recurrencia son prácticamente mínimas. Sin embargo, debo decir que la otoplastía es quizás la cirugía estética con más altos índices de insatisfacción. Probablemente yo debo decir que mis pacientes pueden ser tal vez de un 5%, una cosa así, en otoplastía, que es considerablemente, o sea, muchas veces más alto que el porcentaje de insatisfacción de cualquier otra de las cirugías que yo realizo. Y lo interesante es que cualquier persona que vea el resultado pensaría que el paciente tiene que estar contento, muy agradecido y que el resultado fue muy bueno, pero estos pacientes representan como les decía, es un paciente muy especial con un grado de complejo muchas veces muy grande, y eso hace que el porcentaje de insatisfacción o el porcentaje de pacientes que quieren resultados que exceden los parámetros normales sea mucho más alto que en otras cirugías. Doctor, nos consultan y vamos a ver que si podemos darnos un poquito de información acerca de la cirugía de párpados caídos. Bueno, en los párpados tenemos que manejar o entender dos cosas. A veces es la piel del párpado la que está en forma redundante en esta zona, pero la inmensa mayoría de las veces, producto del proceso de envejecimiento que hace que perdamos elasticidad en la piel y entonces hace que las cejas realmente caigan un poco, y al caer las cejas pues nos va a empezar a cubrir un poco de la parte libre del párpado superior. Entonces en la inmensa mayoría de los casos es necesario elevar las cejas, y en muchos casos pues combinado con una resección de piel o de grasa en el párpado superior, pero en un buen porcentaje de casos se requiere solamente levantar las cejas para resolver el problema. Esa cirugía la realizo bajo anestesia general, es una cirugía que es ambulatoria, y dependiendo del caso, dependiendo de lo que haya que hacer, párpados superiores, inferiores, elevación de cejas, es una cirugía que puede tomar 4 horas, 4 horas y media en la mayoría de los casos. Como dije, es ambulatoria y la realizo también bajo anestesia general, lo cual nos permite tener mucha más precisión, hacer la recuperación muchísimo más rápida. Usualmente es una recuperación de alrededor de 5 a 7 días, y es una recuperación totalmente indolora y en la cual no recuerdo en 22, 23 años de ejercicio profesional haber tenido un solo caso de moretes en la zona de los párpados cuando hacemos esta cirugía. De modo que todo eso es producto de la forma de hacer la cirugía, y especialmente producto de hacer la cirugía con anestesia general. Doctor, nos consultan que si después de una otoplastía se requiere llevar alguna banda. Yo no lo recomiendo, se puede usar tal vez para dormir, pero yo sé que es costumbre en muchos lugares usar una banda. Lo que pasa es que esa banda usualmente al paciente, o sea, es como confiar que la banda va a hacer lo que el cirujano no hizo, más o menos. Entonces yo la recomiendo en la noche, porque a veces en la noche pues puede ser que con la almohada o alguna cosa se jale la piel y podamos tener algún problema con alguna de las heridas del paciente, lo cual es poco probable, pero como que sea necesario para buscar asegurar el resultado, no. Creo que este tipo de bandas pues pueden llevar a acomplejar a alguien que ya tiene un complejo de forma mucho más fuerte, porque ahora entonces todo el vecindario, todo el barrio, todas las personas del lugar de trabajo saben que se operó las orejas o que le entró un asunto raro, porque ahora todos los días viene con una banda en la cabeza que no saben por qué, si es que se volvió tenista o alguna cosa parecida, y que además la banda no la trae mal puesta porque se la trae sosteniéndole las orejas. Entonces
vamos a tener un paciente del cual van a estar todo el mundo hablando probablemente, o aunque no hablen, el paciente se va a acomplejar mucho más. Si la cirugía puede pasar desapercibida, definitivamente es muchísimo mejor, y por eso no recomiendo el uso de este tipo de bandas, más allá de que tan solo para dormir. Pero el resultado no depende de la banda, el resultado depende de lo que el cirujano hizo en la sala de operaciones y no de la banda. Solo que yo sé que la banda, cuando uno usa quizás nada más una sola de esas técnicas quirúrgicas, sino 4, 5, 6 o 7 técnicas quirúrgicas diferentes de forma combinada, pues cuando uno solamente emplea una sola de esas técnicas quirúrgicas, necesita tener alguna válvula de escape, por llamarlo de alguna forma, o alguna coartada, y entonces podría uno decir que el resultado no quedó bien porque el paciente no se puso la banda, porque se bañaba sin la banda, porque tal vez cuando se despertaba y se le había movilizado la banda de la cabeza, lo cual va a ocurrir todos los días que el paciente se ponga esa banda para dormir. Y entonces vamos a tratar de justificar que el resultado no quedó bien por eso, cuando probablemente faltaron hacer 4, 5 o 6 técnicas quirúrgicas adicionales a la única que se empleó. De modo que ese es el asunto con las bandas, que ocurre igual que en otras cirugías, donde por ejemplo se dice que el brasier es el que pone los implantes mamarios en el puesto, lo cual no es cierto, es el cirujano. El brasier ayuda a sostener, lo cual es la función de cualquier brasier. Que los masajes o la faja son los responsables del resultado de las lipoesculturas, no es cierto tampoco. El resultado depende de lo que el cirujano haya hecho en la sala de operaciones. El masaje ayuda un poco, la faja ayuda un poco, pero definitivamente el resultado solamente dependerá en mayor medida de lo que el cirujano hizo. Pero siempre sería bueno, en muchos casos o para muchas personas, tener algo para poder justificar algunas cosas. Doctor, nos consultan que si se puede corregir un lóbulo por la colocación de un expansor muy grande y cuál es el procedimiento. Depende de cada caso. En realidad pues sí se puede corregir, pero evidentemente pues cada caso, dependiendo del tamaño del expansor que se haya impuesto, pues el tratamiento será diferente. Digamos, el tratamiento no es diferente, pero lo que haya que hacer es diferente. Esto entra dentro del terreno de la cirugía reconstructiva, esto no es cirugía estética, y como toda cirugía reconstructiva, pues depende del defecto o deformidad presente en cada paciente, de modo que habrá que individualizarlo, pero pues obviamente significa hacer algunas resecciones de piel, hacer algunos avivamientos de colgajos de piel para poderlos unir y tratar pues de hacer una reconstrucción lo más anatómicamente posible y lo más anatómicamente normal, pero pues a veces no se puede conseguir todo eso. Sin embargo, pues es una cirugía que usualmente pues deja a un paciente que es satisfecho, contento con el resultado. Estas cirugías hoy en día, con el asunto de la pandemia, pues las hago con anestesia general también, buscando evitar cualquier posibilidad de contagio. Y no hablo del personal de nuestra clínica, hablo del paciente, porque hoy en día ustedes saben que la gente se contagia en cualquier lugar, pero pues no quisiéramos que fuéramos nosotros a contagiar a un paciente por estar trabajando muy cerca de su cara durante periodos prolongados de tiempo, de modo que hacemos esta cirugía bajo anestesia general, es ambulatoria, y dependiendo del caso pues puede tomar una hora y media, dependiendo del grado de deformidad que tenga el lóbulo de la oreja del paciente que ha tenido un expansor allí. Doctor, tenemos una pregunta, dice, si tengo lupus en remisión, ¿puedo hacerme cirugía estética? Yo no recomiendo en ningún paciente con enfermedades reumatológicas, enfermedades del colágeno vascular, realizarse cirugías que no sean estrictamente por motivos de salud. Los riesgos de complicaciones, los riesgos de trombosis específicamente son muchísimo más altos, trombosis venosa profunda que pueden terminar con un tromboembolismo pulmonar. El hecho de que la enfermedad esté en remisión, es decir, que esté menos activa o que esté aparentemente inactiva, no significa que la enfermedad no exista. Entonces no es una buena idea
operar pacientes con este tipo de diagnósticos de cirugías que no son necesarias, que no van a curar ninguna enfermedad, porque los podrían poner en franco riesgo, y adicionalmente pues podría llevar en algunos casos a costos digamos tremendamente altos, como pueden ser los gastos de una unidad de cuidados intensivos durante algunos días, o pues para la familia en caso de una defunción pues sí, sería terrible, además del gasto en el que se incurre, y bueno, todos los problemas que podrán ser derivados de eso, de los cuales pues desconozco. Nunca hemos tenido ese tipo de situaciones, gracias a que procuramos evitarlas desde antes antes de abrir la puerta, pero pues sí hemos sabido de algunos lugares donde han ocurrido este tipo de cosas, y pues deben ser situaciones muy muy complicadas. Doctor, nos dicen que si realizó la reducción mamaria, si nos puede explicar en qué consiste. Bueno, sí, debo de mencionar que tenemos un en vivo que fue grabado ya hace un buen tiempo. Lo pueden buscar en YouTube, allí está, para que lo consulten. Tenemos en vivos de múltiples temas. Si mal no recuerdo, tenemos de aumento de senos, de reducción mamaria, de abdominoplastía, de liposucción. No recuerdo bien si tenemos uno de autoplastía y alguna otra cirugía, pero tenemos esos 4 iniciales que mencioné, para que ustedes los puedan revisar. Son de una duración alrededor de 1 hora, incluso en algunos casos un poco más, donde se explica ampliamente cada uno de estos temas. Pero básicamente la reducción mamaria pues va a consistir en un procedimiento en el cual vamos a quitar piel y glándula mamaria que están en exceso y que hacen que los senos sean grandes y además que caigan. Se recorta esos segmentos de piel y glándula mamaria, y en la forma en que realizo esta cirugía, la técnica quirúrgica específica que utilizo me permite conservar totalmente digamos, los nervios que le dan la sensibilidad al pezón, me permite conservar las arterias y venas que alimentan el pezón y la glándula mamaria, y adicionalmente podemos conservar la continuidad en los conductos galactóforos, en los conductos para la leche, de modo que se puede conservar toda la función de la glándula mamaria. En realidad, muy pocas técnicas quirúrgicas realizadas para reducción mamaria tienen estas ventajas. La inmensa mayoría son ventajosas, quizás para algunas personas porque son rápidas. Entonces quizás les permiten operar más pacientes el mismo día, quizás le permiten operarle más cosas a ese paciente el mismo día, y la inmensa mayoría de esos casos, que parecería un poco raro, ¿verdad? Una paciente que es para reducción mamaria se supone que tiene tejido en exceso, pero muchas de estas pacientes de reducción mamaria en algunos lugares se les ofrece colocar un implante mamario, y eso pues puede ser algo que ayude a lograr que la venta se consiga. Cuando es un caso de senos de tamaño grande, o incluso de un tamaño que la paciente nos indica que el tamaño ella lo ve bien, lo que hacemos es simplemente reducir la cantidad de piel que sobra y reducir la glándula mamaria en los casos que así lo amerite, para obtener un tamaño que sea adecuado, de modo que en casos de reducción mamaria y en la inmensa mayoría de los casos de levantamiento mamario que realizo, no es necesario digamos, en esos casos agregar o colocar ningún tipo de implante mamario. Y cuando se colocan implantes mamarios al mismo tiempo, usualmente las técnicas que están diseñadas para hacer reducción o levantamiento y colocación de implantes al mismo tiempo no conservarán lactancia, no conservarán sensibilidad y no conservarán la circulación principal de la areola y el pezón. Conservan alguna circulación, pero no la circulación principal. Por lo tanto, esas pacientes van a tener que saber desde antes de su cirugía que van a perder la sensibilidad, que van a perder la capacidad de lactancia,
que además se les va a retirar una buena parte de su tejido mamario y que eso será reemplazado por un implante, de modo que pues van a tener la posibilidad, si el implante por A o por B tiene algún problema importante, podría ser que la paciente termine teniendo que retirar sus implantes en algún momento y termine con las cicatrices de una reducción mamaria, pero sin implantes. De modo que por eso no considero que sea apropiado, por lo menos desde mi perspectiva, colocar implantes mamarios al mismo tiempo de hacer una reducción mamaria, y si podemos evitarlo en la inmensa mayoría de los casos de levantamiento de senos, lo vamos a hacer. Son cirugías que realizo bajo anestesia general, son cirugías ambulatorias y en la inmensa mayoría de los casos me pueden tomar alrededor de unas 4 horas. Esa cirugía, cuando es un levantamiento, cuando es una reducción, quizás un poco más. Esas cirugías tienen una recuperación que es relativamente rápida. Probablemente la mayoría de estos pacientes pueden estar haciendo una vida relativamente normal unos 3 días, 4 días después de su cirugía, pero en todos mis pacientes hoy en día de reducción mamaria y levantamiento mamario dejo drenajes. Las pacientes deben tener drenajes por alrededor de al menos semana y media, a veces 2, a veces 3 semanas, y entonces pues eso les limita un poco en sus actividades y pues hacen que se muevan un poquito más lento, porque saben ellas que tienen que tener un poquito de cuidado de no ir a enredarse, porque se les podría jalar el drenaje, etcétera. De modo que eso, desde el punto de vista del tiempo que la paciente va a estar un poco incómoda, pero desde el punto de vista de molestias, quizás 2, quizás 3 días máximo. Doctor, nos consultan que por qué no realiza cirugías secundarias. No realizo cirugías secundarias porque es básicamente imposible tener los datos confiables de la primera cirugía por un montón de razones. La primera, la inmensa mayoría de las pacientes y los pacientes no recordarán muchos detalles. No sé si lo hacen a propósito o no, pero muchas veces les pregunto a uno incluso con quién te operaste y no recuerdan el nombre del cirujano. Y uno no lo hace para hacer pasar una vergüenza al colega, no, definitivamente no es para eso. Es que uno podría, si uno conoce a ese cirujano, uno podría hacer varias cosas. Primero, puede ser que uno sepa cómo opera a esa persona, porque tal vez lo vio en algún momento, entonces tienen una idea de cuál técnica quirúrgica emplea. Segundo, tener una idea de quién operó nos permite, por lo menos desde mi perspectiva, si uno fuera a tomar un caso de eso, si fuera que lo vamos a tomar, pues le permitiría a uno poder llamar a ese colega, preguntarle acerca del caso, tener más información real y veraz del caso, viendo el expediente y consultando con el cirujano. Entonces eso le permite a uno tener mucha información que quizás el paciente haya olvidado, o que quizás el paciente haya selectivamente olvidado. Entonces eso le permite a uno tener más posibilidades de poder ayudar a esa persona. Pero en términos generales, cuando uno va a pedir expedientes, a revisar expedientes para ver qué fue lo que hicieron, los expedientes son muy escuetos, entonces tampoco el expediente nos va a ayudar para saber qué se hizo la vez anterior, de modo que la mejor persona que puede ayudar a una persona que ya se operó de una cirugía estética y que no está satisfecha con ese resultado es el cirujano que operó por primera vez a ese paciente, porque es el único que tiene los datos de qué tenía el paciente antes de operarse, de qué fue lo que hicieron durante la cirugía, por qué lo hicieron, cuáles fueron los objetivos que se trazaron antes de la cirugía. También sabe cómo fue la evolución posoperatoria de ese paciente, porque hemos visto también eso muchas veces. Años atrás o mucho tiempo atrás, cuando tomábamos esos casos, surgía algún inconveniente en el posoperatorio y en ese momento, curiosamente, el paciente o la paciente recordaba que eso había pasado también después de la primera cirugía. Entonces, dado todo ese popurrí de cosas negativas que surgen, que van a estar alrededor de una cirugía de segunda vez, como les digo, la carencia de información desde todo punto de vista, la carencia de conocimiento con respecto a qué fue lo que le hicieron a ese paciente previamente, qué hay ahí adentro, además de que hay otra parte que aunque uno pudiera obtener los datos,
o saber un poquito más de la técnica quirúrgica, el proceso de cicatrización hace cosas que desacomodan o no permiten ver exactamente las cosas que pueden estar consignadas en un expediente. Entonces, son cirugías totalmente limitadas, son cirugías con una mucho mayor posibilidad de insatisfacción, con mucho más limitaciones y con mucho más posibilidades de complicaciones. Entonces, son cirugías incluso que en algunos casos, dependiendo de la cirugía, si es que el cirujano decide tomarle el caso, debería solamente ir a hacer aquel pequeñísimo detalle que está fuera de lugar y no pensar en volver a hacer todo. Volver a hacer todo no es como abrir una gaveta y acomodar cosas que están dentro de una gaveta. Esto es totalmente diferente. Los tejidos han tenido un proceso inflamatorio, un proceso de cicatrización, se hicieron modificaciones, la anatomía no está intacta y no hay manera de saber cómo está esa anatomía con ningún tipo de estudio radiológico, ultrasonido, TAC, ni ninguna otra cosa, porque tampoco podemos saber la consistencia, ni otro montón de cosas, ni el grosor de los tejidos, y saber si los tejidos que quedaron allá adentro nos van a servir o no nos van a servir. De modo que por esto y por muchas razones más, no tomo casos de segunda vez que no hayamos hecho nosotros. Cuando tenemos algún caso que hemos operado y necesitamos ir por ese pequeñito detalle que estuvo fuera de lugar, o que tal vez la cicatrización del paciente llevó a que se desacomodara algo, pues sí, tenemos todos los datos y lo hacemos, pero son procedimientos que obviamente son muchísimo más pequeños, son procedimientos muy dirigidos solamente a hacer como el detalle de aquella. Es una revisión, no es una cirugía, no es una reoperación, sino es una cirugía de revisión de un detalle. Doctor, nos consultan, si una paciente quiere quitarse los implantes, ya los tiene por mucho tiempo, ¿esa cirugía también se clasifica como cirugía previa? Ok, esa es una de las pocas, o quizás digamos que hoy podríamos estar seguros que es la única excepción. Claro, dependemos de algún detalle, dependemos del tamaño del implante que hayan puesto, pero si es simplemente para retirar el implante y no volver a poner implantes mamarios, es una cirugía que sí hacemos con cierta regularidad. Puede ser que hagamos, no sé, entre 5 y 10 casos de esos cada año. De modo que sí lo hacemos, pero como les digo, depende de el tamaño del implante que la paciente y el cirujano hayan puesto en la primera ocasión. Si es un tamaño similar a los tamaños que yo empleo en mis pacientes, seguramente tomaremos el caso. Si son tamaños excesivos, definitivamente no vamos a poder ayudar a las pacientes, porque pues van seguramente a tener algunas consecuencias o secuelas de haber puesto implantes de tamaños más grandes de los que debieron haber puesto, y pues obviamente eso puede traer secuelas o consecuencias. Doctor, dice, una persona puede realizarse un aumento de senos y si es muy flaca, general y brazos. No entiendo muy bien la pregunta. Tal vez doña Isa Malabasi, si nos lo puede volver a enviar nuevamente la pregunta, por favor. Doctor, nos dicen que si se puede hacer una septoplastía más una rinoplastía. Sí, bueno, siempre hoy en día considero que los cirujanos que nos dedicamos a hacer rinoplastía en forma regular, lo que hacemos siempre es una rinoseptoplastía. Hoy en día solamente trabajar la parte externa, la parte superior o externa de una nariz es virtualmente imposible pensando en tener excelentes resultados. Siempre se hace necesario ir al tabique, porque el tabique nasal es la principal fuente, casi que me atrevería a decir que es la única fuente realmente de un cartílago que sea confiable a la hora de hacer una rinoplastía, porque uno puede tomar cartílago de otros lugares del cuerpo, como cartílagos auriculares, cartílagos de las costillas, pero estos cartílagos tienen una serie de no sé cómo llamarlo, de limitantes que hacen virtualmente indeseables esos materiales, más allá de lo que los textos digan. Ya cuando estamos en la práctica y cuando vemos nuestros propios resultados,
a mediano y a largo plazo, utilizando cartílago costal, utilizando cartílago auricular, los resultados, en mi opinión, distan de ser ideales, de manera que el cartílago ideal para poder trabajar, claro, no está exento de riesgos también, es el cartílago del tabique auricular, por lo que toda rinoplastía hoy en día debería ser una rinoceptoplastía, y por supuesto entonces cuando estamos trabajando el tabique vamos a poder corregir desviaciones y otra serie de problemas que puede tener el paciente y que muchas veces pues interfieren con la función respiratoria del paciente. Doctor, sé que ya respondimos a esta pregunta, pero nos llegó una de una persona que se acaba de conectar, que dice: doctor, un médico me hizo una mastopexia, pero los resultados no fueron los deseados. Él me indica que debo de hacerme otra cirugía, pero no quiero ir donde él. ¿Usted opera sobre una cirugía anterior? Bueno, no, yo no opero sobre una cirugía anterior, pero sí debo decir, como lo dijimos hace un momento, que la mejor persona, el profesional más idóneo, profesional idóneo para realizar una cirugía de segunda vez es aquel cirujano que operó a la paciente la primera vez, porque conoce cómo estaba ese paciente o esa paciente antes de la cirugía y pues tiene todos los detalles, de manera que es la persona adecuada para hacer este tipo de cirugía. Si lo toma otra persona, se van a desconocer un montón de cosas y se podría poner en riesgo la zona operada, se van a comprometer cosas, se van a dañar quizás más tejidos y probablemente lo único que la mayoría de las veces he visto que pasa cuando un cirujano que no fue el cirujano que operó por primera vez a un paciente, lo único que va a pasar la mayoría de las veces, digo la mayoría, puede ser que alguna vez sí funcione algo, pero la mayoría de las veces lo único que van a escuchar después son un montón de excusas, buscando culpar al primer cirujano de las malas decisiones que se tomaron por ponerse a hacer un trabajo donde no se conocían los detalles. La inmensa mayoría de las veces que he visto casos, porque sí debo decir, hemos tenido algunos casos de pacientes que a lo largo de los años, no sé cuántos podrán ser, pero estoy seguro que no serán en 20 años, no serán más de 10 pacientes, quizás menos incluso, que han estado inconformes con algún trabajo que hemos hecho y que nos han dicho que quieren una opinión de alguien más. Y yo siempre les digo, vea, por favor, indíquele al profesional con el cual usted decida que se va a operar, que me llame, que me pida la información, con muchísimo gusto le vamos a dar los detalles del expediente, lo que hicimos la primera vez, para que tengan más posibilidades de éxito en su cirugía. Y hasta ahora nunca hemos tenido ese tipo de llamadas ni ese tipo de solicitudes por parte de ninguna paciente ni de ningún profesional, de manera que eso nos dice que seguramente después, pues la mayoría de las veces solamente habrá excusas y habrá digamos quejas o reproches que se dirigirán casi siempre hacia el cirujano que operó la primera vez, pero en realidad las cirugías de segunda vez son muy limitadas, tienen mucho más riesgo de problemas y complicaciones. Y voy a citar un ejemplo, nada más para que ustedes vean. Muchas celebridades, ustedes las han visto en el cine, en la televisión, operadas y quedan con malos resultados. Y luego las vuelven a operar y no les puedo asegurar que más bien les puedo asegurar que nunca han visto a alguien que la operaron la primera vez, que quedó mal, que la volvieron a operar, o tal vez que incluso que la primera vez quedó bien, como el señor Michael Jackson, que después lo volvieron a operar y nunca más volvieron a quedar bien. De modo que, y lo que hacen es que cada vez quedan peor. De manera que si esas personas con gran cantidad de dinero no tuvieron suerte con cirugías de segunda vez, la mayoría de las veces las cirugías de segunda vez podrían ser muy limitadas, especialmente cuando el paciente empieza a ir de un cirujano a otro. Ya tenemos la pregunta que nos hizo doña Isa. Dice: una persona con textura delgada en brazos y piernas y flancos, ¿se puede hacer un aumento de senos? Sí, sí se puede hacer un aumento de senos, sin embargo, hay que ver qué tan delgada es la persona, porque una de las pocas contraindicaciones que hay para esta cirugía desde el punto de vista del cuerpo del paciente es cuando la paciente tiene tejidos en extremo delgados en la parte superior. Entonces, si la paciente tiene unos tejidos que no llegan a tener siquiera un grosor a la hora que pellizcamos aquí arriba en el busto,
de 1 centímetro, esos pacientes no son buenas candidatas para una cirugía de aumento mamario porque tendrán alto riesgo de ver, no solamente de sentir bordes de su implante, sino de que se vean bordes del implante, de que haya pliegues por tracción por el peso del implante y otra serie de problemas, de manera que si la paciente es demasiado delgada, podría estar contraindicada la cirugía, pero eso requiere una valoración en persona para poder saber si está o no está indicada la cirugía. Doctor, nos consultan que cuál es el precio de la cita de valoración. El costo de la cita de valoración es de 47.000 colones, eso es para la cita presencial. Tenemos también la modalidad de cita virtual, tiene un costo de 40.000 colones y la duración aproximada de esas citas pues podrá variar dependiendo del tema, pero en la mayoría de los casos puede ir entre 1 hora y media a 2 horas y media de duración de la consulta para aclarar todas las dudas que los pacientes o las pacientes puedan tener. Porque nos preguntan en promedio cuál es el costo de una abdominoplastía y qué incluye. El costo de una abdominoplastía más o menos puede andar ya con todos los gastos de sala de operaciones, sala de recuperación, anestesiólogo, honorarios, insumos, medicamentos, el pago del anestesiólogo, todo esto, puede andar en la mayoría de los casos entre $5.700 a $6.000 en realidad. Prácticamente hoy en día nunca va a superar los $6.000 en mis pacientes porque digamos que la única forma de que eso ocurriera es que fuera una paciente sumamente grande. Hoy en día opero pacientes en pesos o en índices de masa corporal apropiados. Entonces operamos pacientes con índices de masa corporal de 24.5 hacia abajo. Por tanto, son pacientes delgadas que quizás perdieron peso o que siempre han sido delgadas pero que tienen flacidez, tienen estrías y por esas razones quieren hacer una abdominoplastía y por eso no hay tanta fluctuación o tanta variación en los costos de una abdominoplastía. De modo que, como lo dije hace un momento, quizás entre $5.700, $5.800, $6.000 en la inmensa mayoría de los casos, incluyendo todos los gastos del día de la cirugía. No incluye allí los exámenes que se hacen previos a la cirugía y no incluye allí las pocas cosas que se requieren días antes, días después de la cirugía. Doctor, nos dicen que cuál es el precio aproximado de una septorrinoplastía. Una rinoseptoplastía tiene un costo aproximado de unos $6.000. Dependiendo del caso, puede ser que suba un poco más, en algún caso podría llegar a 6.500, pero usualmente $6.000 es el costo en la inmensa mayoría de los casos. Puede haber algún caso un poquito más leve que pudiera bajar un poquito a 5.800 o por ahí. Doctor, nos dicen que ¿dónde realizan las cirugías? Las cirugías las realizamos en nuestra clínica, tenemos una sala de operaciones totalmente habilitada por el Ministerio de Salud, totalmente equipada, entonces nos gusta realizar nuestras cirugías allí. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas como en muchos lugares donde las salas de operaciones son cobradas por minuto que el paciente está en la sala de operaciones. Entonces para nosotros no es un problema podernos tomar el tiempo con cada paciente para hacer las cosas como debe ser, porque no tenemos el problema de que cada minuto la cuenta va subiendo, lo cual estimamos que trabaja en contra del cirujano y especialmente en contra de los y las pacientes. De modo que esa es una de las razones. Lo otro, pues la sala está totalmente equipada, tenemos todos los materiales adicionalmente en nuestra clínica, entonces, y hay muchas cosas que tenemos en nuestra clínica que no están disponibles en otros lugares, de modo que eso nos permite hacer nuestra cirugía de forma muchísimo más cómoda. En alguna época los pacientes nos pedían que fuéramos a alguna clínica a operar y teníamos que ir casi literalmente con un carro de mudanzas para llevar cosas que en estos lugares no tenían o que sí tenían pero que en el momento de la cirugía no estaban disponibles, y entonces la única manera de tratar de medio acercarnos al mismo, digamos, al mismo manejo y a la misma calidad del manejo perioperatorio que hacemos en la clínica, pues teníamos que llevar todas las cosas. Aún así dista mucho. Cuando vamos a cualquier otro lugar dista mucho el cuidado y la atención que se tienen con el cuidado que tenemos en nuestra clínica. Bueno, queremos darles las gracias una vez más a todas las personas por las preguntas que nos han hecho. Gracias, creo que las preguntas de hoy fueron un poquito diferentes a las habituales y eso me encanta.
Por favor, síganos enviando preguntas. En la medida de lo posible vamos a estarles respondiendo en futuros en vivos. Bueno, muchas gracias para todos, bendiciones para todos y vamos a dejar la información de contacto aquí abajo para que ustedes puedan escribirnos o puedan llamarnos para solicitar sus citas o cualquier información que necesiten. Estaremos en los próximos días hablando de futuros en vivos, de modo que estén pendientes.